Buen día. La clase de hoy trata de las estrategias de composición de un texto escrito, específicamente en el proceso de planificación. Bien, la planificación, la texturización, la reescritura, la revisión y edición hacen parte del proceso de composición de un texto. Para esta clase solo vamos a abordar la planificación. Los objetivos para esta clase son reconocer la importancia de la planificación de la composición de un texto, planificar la construcción de los textos que se desarrollarán durante el curso. ¿Por qué la planificación? Porque es el primer contacto del proceso para la composición de un texto escrito. ¿Por qué la planificación? Porque nos ayuda a organizar el texto de tal manera que las diferentes partes se articulen en un todo coherente. ¿Por qué la planificación? Porque nos ayuda a la organización del pensamiento para que la escritura no se nos convierta en algo al azar. Las actividades que debemos tener en cuenta o que vamos a llevar a cabo para el proceso de planificación de un texto son las siguientes. Debemos de tener en cuenta que tenemos que organizar un plan de ideas. Tenemos que tener claridad de cuál es el propósito que vamos a tener con nuestro texto. Debemos analizar o reflexionar acerca del lector, del contexto del lector, y debemos de tener en cuenta cuál es el tono que vamos a utilizar en el proceso nuestro o en la redacción de nuestro texto. Bien, vamos a continuar. El propósito. ¿En qué consiste el propósito? Todo texto, cada vez que vamos a escribir un texto, cada vez que vamos a anunciar un texto, siempre tenemos un propósito, una intencionalidad. Entonces, un propósito puede ser convencer de una posición a alguien, otro propósito puede ser el de dar instrucciones, otro propósito puede ser el querer mover a una determinada acción, otro propósito puede ser entretener, otro propósito puede ser explicar alguna idea o algún concepto que tenemos. Otro propósito puede ser informar ante alguna situación, otro propósito puede ser el de denunciar. En fin, hay muchísimos propósitos. Eso lo que depende es que nosotros analicemos cuál es el propósito que tenemos cuando escribimos un texto, cuando hablamos o cuando vamos a organizar un texto oral. El lector. Vamos a tener dos aspectos que tenemos que tener en cuenta del lector. ¿Qué sabe nuestro potencial lector y cuáles son las posiciones ideológicas de nuestro potencial lector? Por lo tanto, tenemos que analizar el contexto del lector. El lector siempre va a estar inmerso dentro de un contexto cultural, social, político y económico. Siempre estamos leyendo desde un contexto. Por lo tanto, en el proceso de planificación de un texto se deben de reflexionar dos aspectos en cuanto al lector. Por un lado, ¿qué sabe nuestro potencial lector? Lo cual implica releer lo que hemos esbozado en el plan de ideas o esquema y analizar si estamos repitiendo ideas conocidas, si estamos siendo obvios o si tenemos los argumentos y contraargumentos suficientes para que el lector comprenda nuestro punto de vista. Otros aspectos que debemos de tener en cuenta en relación con el lector son las posiciones ideológicas de nuestro potencial lector respecto a los argumentos que exhibimos. Pues el lector puede estar de acuerdo o en desacuerdo con algunos de los razonamientos que nosotros estamos exhibiendo. Por lo tanto, debemos saber cuáles son los puntos de vista del lector para buscar y construir argumentos que convoquen a estar del lado de nuestras ideas o de las ideas que exponemos, que lo convoquen al lector a estar del lado de nuestras ideas. Bien, entonces pensar en el lector implica analizar si la información es conocida o si está siendo obvio. En cuanto al tono, todo texto tiene un tono. Hay diferentes tonos. En un texto podemos encontrar variedad de tonos, pero siempre hay un tono que atraviesa todo el texto. Siempre tenemos que pensar en un tono que atraviese todo el texto, así mezclemos algunos tonos. Entonces podemos utilizar tonos académico, frío, cálido, coloquial, concreto, especulativo, complaciente, sugestivo, distante, despectivo, comprometido, autoritario, abstracto. En cuanto al plan de ideas, tenemos que elaborar un esquema, mapa mental o plan detallado de ideas, llamémoslo como lo queramos llamar. Lo importante es organizar las ideas y esa organización de las ideas
Nos ayuda a jerarquizar, ordenar y categorizar la información. Por eso es importante el plan de ideas. También el plan de ideas nos ayuda a analizar la continuidad temática que vamos a llevar en el texto. Nos ayuda a focalizar la búsqueda y síntesis de la información que se requiere. Nos ayuda a visualizar apartados que se remiten a la estructura formal del texto. El plan de ideas entonces comprende actividades que tienen un orden. Esas actividades que tienen un orden para cuando vamos a elaborar un plan de ideas son las siguientes. En primer lugar, delimitar el tema. Como ejemplo, para seguir un ejemplo, vamos a trabajar con el tema del tráfico en la ciudad de Cali. En segundo lugar, de ese tema, el tráfico en la ciudad de Cali, hacemos una lista inicial de lo que sabemos. Hacemos una lista inicial de lo que sabemos, es decir, buscamos en nuestra memoria de manera general ideas sobre el tema y hacemos entonces una lista inicial. En este caso hemos hecho una lista inicial del tema que vamos a abordar. En tercer lugar, seleccionar y organizar las ideas, instante en el que analizamos cuáles ideas se relacionan entre sí para luego agruparlas o apilarlas bajo una categoría que las incluya. Con estos grupos armamos un esquema, un plan, es decir, con esta lista de ideas las analizamos y las agrupamos y armamos categorías. ¿Cómo podemos organizar entonces, cuando ya hemos organizado esas categorías, podemos organizar esa información teniendo en cuenta esta forma con números romanos, letras mayúsculas, números y letras minúsculas, o con nuestro sistema decimal de esta manera, o también podemos utilizar el cuadro sinóptico que nos va a ayudar también a organizar las ideas. O podemos utilizar un mapa mental o un racimo de uvas, como un racimo de ideas como lo plantea Serafini. Entonces, en este caso tenemos el tráfico en la ciudad de Cali. A partir de esa lluvia de ideas analizamos que salen 3 categorías en las cuales yo puedo incluir absolutamente el resto de ideas. Y esas son causas, consecuencias y soluciones del tráfico en la ciudad de Cali. Entonces, en consecuencia, vemos que salen algunas ideas y de esta debida contaminación salen otras subideas, es decir, hemos ido organizando las ideas. Lo importante de utilizar uno u otra forma de armar el texto, que podemos utilizar esta, podemos utilizar esta, o podemos utilizar esta. Lo importante es que analicemos y que podamos visualizar las conexiones que se dan entre las ideas, que sea fácil analizar esas conexiones. Bien. O podemos utilizar, miren, esta es otra manera como se ha ido organizando ese esquema o plan de ideas a partir de la lluvia de ideas. Esta sería la otra forma, que es la forma de utilizar nuestro sistema decimal. Lo importante es que vemos la inclusión. 1, 1, 1, 1, 1, 1, esto es lo importante. Cuarto lugar, buscar información, lo cual consiste en recoger datos, bien sea por medio de la observación directa o a través de la lectura de diferentes textos que aborden el mismo tema. Esto con el fin de ampliar o corregir la información previa que hemos organizado en el plan de ideas. Por último, definir el tipo de texto y su estructura. Significa entonces tener claridad si vamos a escribir un ensayo, si vamos a escribir un informe, si vamos a escribir una monografía, si vamos a escribir una autobiografía, y también la forma como vamos a organizar el texto, si vamos a utilizar vamos a organizar el texto en términos de problema-solución, comparación, enumeración, en fin. Esto es lo que nos permite a nosotros la planificación, porque el plan de ideas hace parte de la planificación de un texto. Veamos el ejemplo completo. Tema: el tráfico en la ciudad de Cali. Tipo de texto: ensayo de opinión. Lectores a quienes me voy a dirigir: estudiantes, padres de familia y empleados de la ciudad de Cali. El propósito con este texto: sensibilizar a los lectores del problema del tráfico en la ciudad de Cali. El tono que se va a utilizar va a ser un tono familiar que va a atravesar todo el texto. Estrategias discursivas que se van a presentar en el texto, ejemplos o ejemplificaciones y descripciones de la situación. Bien, luego que tenemos ya la planificación de todo el texto en cuanto al tono, al propósito, a analizar el lector y también el plan de ideas, entonces
De acuerdo con este esquema organizado, podemos enfocarnos a que vamos a construir diferentes párrafos. Uno, las causas, Podemos entonces analizar que para esta idea de causa podemos construir 2 o 3 párrafos o un párrafo. Podemos también en consecuencias analizar cómo vamos a armar, si podemos construir un párrafo, 2 párrafos o sencillamente vamos a construir 2 o 3 bloques o en las soluciones igualmente. Para este caso tenemos, este es el esquema. Entonces teníamos el tema del tráfico en la ciudad de Cali. Al analizar las ideas y la organización de las ideas, podemos identificar que la tesis o el punto de vista que se va a desarrollar en el ensayo es: el desastre que ocasiona el tráfico en la ciudad de Cali tiene sus causas y consecuencias, pero estas se pueden reducir buscando alternativas de solución. Bien, para terminar, quiero presentarles lo que plantea Phyllis Clem, quien dice que hay diferentes formas de escribir un texto, o no que hay diferentes formas de escribir un texto, que hay personas que tienen diferentes formas de escribir un texto. Por ejemplo, ella encontró que hay escritores buzo. El escritor buzo se sumerge en el trabajo y redacta antes de averiguar qué quiere decir, solo después vislumbra el plan. Aquí se perdería mucho tiempo porque escribimos y por último nos damos cuenta de qué queremos decir o para dónde vamos. Está también el escritor remendón, escribe ideas relacionadas con la pregunta, redacta debajo de los títulos, cambia el orden, omite, agrega cosas articulando con conectores. Es también el escritor del gran plan, dedica mucho tiempo a leer y a tomar notas, analiza y comprende a fondo todos los conceptos, lee más de lo que realmente requiere y por último escribe de corrido. O está el escritor arquitecto. Traza un plan antes de escribir y visualiza el escrito utilizando mapas mentales y diagramas. ¿En cuál de estos 4 se incluiría usted? Pero para efectos de la clase, para el curso, se requiere que ustedes armen o planifiquen, hagan la planificación de los 2 textos que van a desarrollar durante todo el curso. Muchas gracias. Aquí les presento la bibliografía de donde me apoyo para la construcción de la clase: Casteló, Casani, Creme, Nogueira, Oviedo y Serafín. Muchas gracias.